vamos a ver un video de Marta Vara, que es una creadora de contenido muy querida en Paraguay. Muchas personas me la siguen mencionando en los comentarios. No han visto que ya he reaccionado a sus videos. De hecho, el primer video que reaccionamos en este canal de Paraguay fue uno de ella, que fue muy interesante. Estaba en algunos lugares como de lujo, unas construcciones, algunas viviendas que estaban haciendo ahí en Paraguay, muy interesante. El día de hoy, por el título del video, me llamó la atención y dije, bueno, está interesante, vamos a ponerlo para reacción. El video como tal se llama He viajado al pasado en Paraguay y descubrí esto. Pues al menos a mí me pareció interesante. Vamos a ver, cuando uno hace viajes al pasado en algún tipo de video o a través de algunas historias que nos cuentan nuestros abuelos, las personas mayores, como que te empezás a imaginar esa situación, ese momento que era muy distinto, no existía tantas cosas de tecnología y como que te va creando cierta nostalgia. Bueno, no sé exactamente si de eso va a tratar el video, pero ya saben, si ustedes quieren ver el video original completito sin interrupciones, yo siempre lo dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y vayamos viendo. Del Chaco. Qué nublado se ve ese día en Paraguay. Para la cantidad de sol que suele haber en Paraguay, es un día bastante nublado. Paraguay y el mundo compartiendo en la mesa. 215 años de independencia, feria de sabores. Así de acogedores son esta gente. Esos festivales, cuando hacen algunos tipos de baile de la región, siempre me parecen interesantes. Incluso la otra vez estábamos viendo una reunión que tuvieron algunos paraguayos en Argentina y hasta estaban haciendo ese baile de las botellas, donde algunas chicas se ponen muchas botellas en la cabeza, que en lo personal a mí me parece algo sorprendente, pero es muy cultural ahí en Paraguay. Miren, ahí están las botellas precisamente. Y les van poniendo más y más y más. Bueno, vamos a comer. Y aquí tenemos de todos los países para elegir. Japón, Brasil, Paraguay, como no. Turquía. Ah, no, Taiwán. Corea, bien, Turquía Perú, también. México, India, Marruecos. Tenemos aquí representación. ¿Y serán personas de esos países los que venden esa comida? O quizás algunas personas que hicieron comidas tradicionales de esa región. Nunca he probado la comida turca y siempre me ha llamado la atención. Es que he visto un par de novelas turcas y eso pues hace que me llame la atención algunas comidas que salen en las novelas. De todo el mundo, Chile, Italia, Rusia, Francia, Ecuador, Colombia. A ver si encontramos también España, que tiene que estar seguro también. Hablando de producciones de televisión, ahorita me estoy recordando, ¿hay algún tipo de producción como serie o algún programa que sea paraguayo? Es decir, no me refiero a un noticiero ni nada similar, sino a un tipo de producción como una telenovela, alguna película que se haya producido en Paraguay y que trabajen paraguayos, que se escuche ahí el acento paraguayo. Yo se los digo y se los pregunto porque al menos de Guatemala muy pocas cosas hay así bien producidas de Guatemala y por lo general no suelen triunfar en el extranjero, pero no sé cómo es en Paraguay. Sé que está la película de 7 cajas, si no recuerdo mal, creo que se llama, que esa me la han recomendado mucho, pero no sé si algún tipo de telenovela, alguna serie paraguaya que sea muy popular, que me la puedan dejar en los comentarios si ustedes la tienen, o decirme si no hay, también decirme si no hay. O sea, fijaros, fiestas patronales y aquí multicultural a tope. Claro que tienen full cultura paraguaya durante el día de hoy, pero también están los puestecitos de comida de sitios de todo el mundo. O sea, aquí cualquier persona del mundo es bien recibida y les acogen con los brazos abiertos y ensalzan todas las culturas aquí en este país. Es una cosa fantástica. Acabo de viajar en el tiempo. He aterrizado en Asunción en 1811. Vamos a ver, me he encontrado a estos señores. No sé qué está pasando hoy, es un día un poco raro aquí en Paraguay. A ver si me explican, señores, ¿qué está pasando? Hay mucho revuelo por aquí, por las calles. 14 de mayo, 1811. ¿Qué está pasando en Paraguay? Tenemos tres bandos que se están disputando, queriendo realmente no aceptar, un ejemplo, lo que es la Junta de Buenos Aires, que venga y ponernos toda la ideología que ellos tienen, que seamos una colonia más de ellos. También estamos en un proceso en el cual nuestra cultura ya está bastante fuerte como paraguayos. Conocemos como paraguayos ahora, en la actualidad. Entonces también queremos rebelarnos hacia los españoles
Vale, por Y Dios. Me vais a expulsar del país. estamos con ganas de Ok, ellos están metidos en su papel. Los está consumiendo el personaje. esta noche, como dicen ustedes, que pasen cositas. Que pasen cositas, pasarán cositas. La libertad es fundamental para poder lidiar con las amenazas extranjeras, buscando así poder ser un país libre y dar libertad a todos los hijos del Paraguay. Siendo provincia, no tendremos amos de ningún tipo. Tampoco la Junta de Buenos Aires podrá gobernarnos. Fernando VII no tendrá manos aquí y por supuesto podemos gobernarnos nosotros. Ya, me gusta el plan. Aguante Paraguay. ¡Que viva el Paraguay! ¡Que viva! Mi nombre es Pedro Juan Caballero. Vaya por Bienvenidos a la celda donde me suicidé. La parte de arriba de lo que es lo que sostiene, el dintel que sostiene la puerta. Perdón, no me estoy riendo del suceso, pero es que sí lo dijo muy gracioso y no me lo esperaba. Ay, no, perdón. Ay, no. Antes de suicidarme, escribí. Muchos dicen que lo escribí con mi sangre, otros que usé otras técnicas para escribir, pero ahí estaba escrito: yo sé que según las leyes de Dios uno se condena al suicidarse, pero prefiero eso a cumplir con la sed de sangre del tirano del Dr. Francia. O sea, prefirió suicidarse que Así es, agachar la cabeza. Que sucumbir. contentar al tirano. Las casas en Paraguay en aquella época, en 1811, eran así tal cual, ¿eh? Vaya viaje al pasado me estoy pegando, ¿eh? Hermoso. Era, vamos, como un patio andaluz, estaba construido súper parecido. Bueno, señoras y señores, finalmente los paraguayos consiguieron el sueño del independentista catalán, independizarse de España. Así que desde el 14 de mayo de 1811 consiguieron ser libres, independientes y soberanos sobre su propio país y su propia cultura. Algo con los que muchos todavía están soñando. Vamos a ver un poquito más de su historia. Este relicario tiene algo mucho más grande que todo lo que estamos hablando aquí. Contiene 2 astillas en forma de cruz que pertenecieron a la Santísima Cruz donde murió Jesucristo. ¿Y qué hacen aquí en Paraguay? ¿Cómo han llegado Fueron hasta aquí? distribuidas a distintos obispados. Si todo faltara en este museo, pero si era eso aquí, sería esto un santuario igualmente. Claro. Podemos pasar a otro. Son cositas que tenía, me imagino yo, esta persona en su casa. Que para ellos seguramente en ese entonces solo eran cosas de la casa. Pero pues se guardaron como reliquias porque prácticamente esas cosas ya no se usan o algunas son tan antiguas que son valiosas. A otra de las habitaciones. Vamos. Vamos a mostrar lo que es la Mona Lisa de Ah, América. mira, eso no lo conozco yo. Buena melena tiene el esposo de Marta. Uno que está pelón envidia esas melenas. Y seguimos de viaje por el pasado de Paraguay, siguiendo a este señor que se suicidó y está aquí su espíritu ahora contándonos toda la historia del mundo. Nuestra Señora de la Paz fue la que acompañó a todas las misiones. Se hicieron 3, de las cuales 2 de ellas se perdieron y esta es la última que queda. Ostras, sí que se parece un poco a la Mona Lisa, ¿eh? Sí. Qué fuerte. O sea, aquí se metían, la gente cuando moría, los guaraníes los enterraban dentro de estos botes. Así. Increíble. Y se enterraba luego el bote. Sí. ¿Pero qué, Wow. los cremaban o los Yo pensaba despedazaban? que era la casita. Ahí había uno. Sí, se metían así. Uy, todos encorvados. Del obispo y no, resulta que era una cárcel. Pero bueno, una cárcel muy glamurosa para la época. Parece que estamos entrando a una zona de armamento militar, pero no, nos estamos yendo a la escuela de equitación. Ah, sí parecía como que iba a entrar al ejército. Escuela de equitación. Según yo, esa cosa es como para gente rica, no sé. En Paraguay no sé, pero al menos aquí, si alguien me dice, ay, vengo de mi clase de equitación, es porque tiene mucho dinero. No tenemos ni idea de dónde vamos. Vamos siguiendo al GPS. Tú no habías venido aquí nunca. Aquí tenemos a mi paraguayo descubriendo Paraguay conmigo. Hoy he venido a la escuela de equitación. A mi paraguayo. No sabía que su esposo era paraguayo. Creo que en un comentario me lo dijeron y que eso había ayudado a que se quedara también a vivir en Paraguay. Del Club Paraguayo de Equitación. A ver qué tal. Me van a hacer una clase.
Y no sé, si me gusta, pues quién sabe. Al igual en un futuro puedo tener un caballo en mi casa. Como en Paraguay todo es posible, pues ¿por qué no? ¿Por qué no tener tu caballo e irte a pasear por ahí con el caballo? Sería bastante Braveheart, no sé, estaría muy guay. ¿Primera que va a montar? A ver, he montado algunas veces en España, pero de paseo por el bosque. O sea, no sé, realmente nunca he dado una clase bien dada. Bueno, o sea, yo subirme y trotar y galopar he llegado a hacer, pero hace muchos años, ¿eh? Así que... Yo creo que una vez en mi vida, bueno, no, como 2 me he subido en un caballo. Antes aquí había un lugar donde habían caballos, creo que todavía hay, un lugar que se llama Amatitlán. Un lugar donde hay un lago muy bonito, pero está contaminado en este momento, pero antes no lo estaba tanto. Y ahí había un lugar con muchos caballitos. Yo de niño, o sea, hace mucho tiempo, me subí un par de veces a los caballos. Y recuerdo la experiencia donde yo llevaba mis zapatitos, esas que tienen cintas, y una de esas cintas se trabó en la parte donde ponen los pies, pero no de mi caballo, sino del caballo de a la par. Entonces el caballo de a la par empezó a caminar y me empezó a jalar de mi pie. Fue un trauma. No me caí, de pura misericordia, pero si me hubiera caído hubiera sido un golpe contundente y yo estaba bastante pequeño. Tal vez por ahí viene mi trauma de no utilizar cintas en mis zapatos. No sé por qué, pero no me gustan los zapatos con cintas. De repente y es por eso. No arriesgar, vayamos a lo seguro. Hola. Dale. ¿Qué tal? Ah, con obstáculos y todo. ¿Será que ir en caballo será como manejar moto? A ver, aquí en mi país hay muchas calles que están muy malas. Y cuando vas en tu moto, bien digo yo que sentir lo mismo que ir en caballo. Muchas gracias. Nos vemos otro día. Un placer. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien, me ha encantado. A mí sí me encantan los caballos. Ay, me va a gustar y me va a enganchar esto. Nada, que me ha gustado mucho. Ha sido muy bonito. Tengo ganas de venir aquí. Yo creo que me voy a traer a la peque y vamos a hacer equitación en familia, que es muy bonito estar aquí con los animales, que a mí me encantan los caballos. Los amo. Bueno, muy interesante, un final ahí diferente, pero me gustó, estuvo curioso. Cuéntenme ustedes, ¿cuántos caballos tienen en su casa? Estoy bromeando, yo no tengo ni perro. En fin, espero que se hayan entretenido, les haya gustado. Por aquí están mis redes sociales, también en la descripción, yo los leo en los comentarios. Recuerden el botoncito unirse si quieren apoyar un poquito más el canal, pues ahí está. Si no, con que dejen su like, se suscriban y dejen su comentario, yo feliz de la vida. Nos vemos en una próxima ocasión, cuídense mucho, hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.